Stellantis and You Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Peugeot, Citroën, Opel y DS, todas las marcas en el mismo lugar. Los últimos modelos y lanzamientos, consúltenos. Somos sus proveedores en movilidad. Además, descubra nuestros servicios de mantenimiento y revisión. Nos tomamos muy en serio su seguridad. Disponemos de más de 3.000 metros para atender su vehículo como se merece. Le esperamos en Avenida de Madrid 193, Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en redmover.es. Redmover, el renting inteligente. Stellantis and You Vigo patrocina esta sección. Lo importante de la gafa, la estética es importante para mucha gente, pero lo más importante es el filtro. El filtro lo que hace es protegernos de la intensidad lumínica, de los brillos y de la radiación ultravioleta. Lo más importante es la calidad de la gafa, la calidad de la lente. No todas las gafas que vemos hoy en día en el mercado tienen unos requisitos suficientes como para que sean cómodas para la conducción. Es decir, hay muchas gafas que, bueno, pues ponen el C aquí como si ponen el HP, es decir, tienen unos componentes, sobre todo estas gafas que podemos comprar en cierto tipo de tiendas o en mercadillos, no cubre ningún tipo de expectativa, no cubre las necesidades mínimas para protegerte, con lo cual esas no se deben utilizar. La lente puede ser polarizada o no polarizada. La polarización lo que hace es eliminar brillos, eliminar reflejos. Entonces, lo que vamos a notar es si un día llueve, pues vamos a notar que vemos la carretera perfectamente y no vemos esos brillos. O que vemos a la persona que está detrás de ese parabrisas, que sin gafas polarizadas veríamos como un brillo por encima del parabrisas, si tenemos el polarizado vemos a través de ello. Es un añadido que es interesante, es muy cómodo, sobre todo para conducción, yo siempre lo voy a recomendar. Luego tenemos otra cosa que es la intensidad o la categoría de protección. Tenemos diferentes niveles en función de la luz que deja pasar. Tenemos A, B, C, D, E. Por ejemplo, ya es un nivel demasiado oscuro que tráfico tiene prohibido. Nosotros siempre recomendamos C, que es como la categoría intermedia. La mayor parte de las gafas tienen una protección categoría C. A partir de ahí es, bueno, pues si queremos un poquito más oscuro, más claro, degradado o no degradado, lo interesante es que tengamos mínimo eso. Luego depende de la intensidad lumínica. Necesitaremos una protección un poquito mayor, en verano o fuera en primavera y en otoño con una protección un poquito menor vamos a estar perfectamente cómodos. Y luego yo siempre recomendaría pues una gafa pues que se adapte muy bien a que nos cubra, que se adapte muy bien a la forma de nuestra cara. No todas las gafas son iguales, hay que probarlas, hay que notar cómo nos cubre la gafa, la comodidad y el confort. Luego si tenemos moto, lo que hay que hacer es venirse con el casco a probar la gafa. Lo que tenemos que hacer es coger, venir con el casco y vamos a probarla, porque depende del tipo de casco, depende de nuestras facciones. Lo que vamos a notar es que podemos meterla de mayor, tenemos que tener comodidad a la hora de poner la gafa con una sola mano y quitarla. Entonces lo que necesitamos son o varillas cortas o varillas flexibles. Necesitamos algo que nos permita mucho confort y mucha comodidad, porque si no después nos va a molestar o la gafa se viene hacia adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos de nuevo con la problemática habitual, con esas dudas, con esas peticiones a veces de ayuda que nos llegan a nuestro mail, a info@cdras.es, y nosotros que siempre buscamos pues, a un experto que nos analice un poco los temas planteados. Y hoy, como siempre, pues ya nos acompaña el CEO de Compensator, Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, oye, que tenemos que hablar de un asunto que nos llama poderosamente la atención, y ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que al final, cuando tenemos un problema, no estamos de acuerdo y decidimos judicializar nuestro tema, nuestro siniestro, nuestro problema, en definitiva, nos encontramos en que nuestra propia compañía
no nos deja elegir un abogado. Bueno, perdón, sí que nos deja, pero no nos paga sus servicios. Y esto yo creo que no es de ley, ¿no? Cuéntanos. Sí, esto y por concretar, además, que creo que es muy interesante que la gente lo sepa, es una práctica que ha establecido AXA Seguros para Mm. coaccionar y condicionar la defensa de cada uno de sus asegurados. ¿Qué alegan ellos? Bueno, que la póliza está pensada si solamente se judicializa. Es decir, tu propia compañía, cuando tú recibes un golpe, tiene intereses por culpa de sus convenios en que la reparación sea de X manera o que tu coche sea siniestro total y pagarte muy poco dinero. Si tú no estás de acuerdo como te defiende tu compañía, lógicamente tienes la libre elección, es decir, coger abogados externos. Y que tienes una cobertura dentro de tu póliza que, por ejemplo, AXA tiene hasta 1.500 euros. Bueno, ¿y qué ha hecho AXA? Bueno, pues ha decidido directamente a sus propios clientes, a sus propios asegurados, no pagarles esta cobertura. Y decir, si no lo han judicializado, no, nosotros podríamos haber hecho la misma mediación, con lo cual es nuestra facultad mediar. Bueno, como todo es interpretable, pues esto es lo que está haciendo AXA, que la gente debe saberlo porque están condicionando y coaccionando a sus asegurados y que desde Compensator no lo vamos a permitir, evidentemente. Bueno, ¿y qué dice la ley al respecto? Porque cuando Compensator coge un caso, el 90% pues es ganancia para el perjudicado, ¿no? O sea, que le dan la razón la ley, ¿no? Entonces, porque gracias a Dios seguimos teniendo una buena y una grande justicia, ¿no? Como se suele decir en España. Pero realmente, ¿cuál es el problema, Felipe? Que pues de 200 casos protestarán 10, ¿no? Sí, bueno, lo primero que a las primeras veces nosotros, como no puede ser de otra forma, siempre intentamos mediar, es decir, intentamos solucionar las formas de forma extrajudicial, sin tener que judicializarlo, sin tener que ir a juzgado, sin tener que saturar los juzgados, ni a sus señorías, que tienen muchas cosas como para estar con cosas que son solucionables. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues a partir de que AXA utiliza esta medida y que desgraciadamente la póliza lo deja en un ámbito que puede ser interpretable, porque así puede ser, pues nosotros hemos decidido muy fácilmente. AXA, hacéis esto, pues no os preocupéis. A partir de ahora nuestra mediación es judicializar todo, ir al juzgado, saturar a los pobres jueces, a los funcionarios, porque AXA se ha empeñado en coaccionar y condicionar a sus asegurados. Y además trasladamos esto para que lo sepa la justicia. Bueno, y yo lo que veo aquí también es otro problema, porque AXA igual es el pico de lanza y puede haber un efecto cascada de otras compañías que donde ven un mínimo lucro quieran aplicar el mismo sistema. ¿Cómo lo estáis valorando? Bueno, hemos analizado otras diferentes pólizas y por ahora no, después de año y pico que lleva AXA con esta política, no hemos tenido ningún tipo de problema, nada más que con AXA, ¿vale? Es la única aseguradora que lo ha hecho. Es más, otras aseguradoras que tenían coberturas muy malas, como por ejemplo Mafre, que tenía 600 euros, que cuando eran pesetas era 1.000.000 de pesetas, pero lo convirtieron en vez de 6.000 euros, lo convirtieron en 600. Bueno, a medida que nosotros hemos ido poniendo a Mafre en el juzgado diciéndole a los jueces esto no es una cobertura, se ha conseguido que hoy en día las pólizas de Mafre tengan una cobertura, podemos decir, decente, de 3.000 euros. Y esto es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque gracias a esa cobertura, cuando tú no estás de acuerdo cómo te defiende tu aseguradora, puedes hacer esa libre elección. Claro, bueno, y ahora vamos a aparcamos este tema y vamos a hablar un poquito de talleres, porque también salía recientemente una noticia, un caso de lo que al parecer también ustedes son conocedores de él, que condenan a un cliente a pagar más de 5.500 euros por no retirar el coche del taller una vez reparado, cuando su reparación era de 800 y pico. O sea, al final a los talleres también les están dando por todos los lados, ¿no? Bueno, aquí la noticia es muy buena para los talleres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los talleres soportan las estancias de muchísima gente que dejan el coche, que se enfadan si luego el taller pretende cobrar la estancia, aunque el cliente no haya hecho la reparación, o como pasó este caso, que evidentemente desde Compensator siempre estaremos defendiendo a los talleres de estos abusos, pues le pasó que el cliente manda a hacer una reparación y luego, alegando no sé qué tonterías,
no quería pagarlo y no quería retirar el coche mientras no le diesen el coche sin pagar la factura de reparación y haciendo las protestas de que si venía con el espejo roto o no sé qué cosas, ¿no? Entonces, esto se fue enrocando, el cliente no quiso entrar en razón, el taller le comunicó que tenía que retirar el coche, pagar la factura, evidentemente previamente, y el cliente se enrocó y se enrocó y se enrocó. ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, pues eso, lo que ha pasado, que este coche, después de más de 3 años en custodia de un taller, con la responsabilidad que conlleva, porque la gente tiene que entender que cuando nosotros dejamos nuestro vehículo en un taller, el responsable de ese vehículo es el taller. Si De mañana todo lo que roban en ese de todo taller, lo que le claro, pase, de correcto, todo. Antonio. Entonces, es normal y es justo que si un taller tiene en custodia algo, lo cobre. Aparte de eso, está claramente tipificado dentro de la ley que regula los talleres. Entonces, bueno, pues este cliente se ha enrocado y al final le va a salir pues muy caro la broma de lo que ha hecho. Bueno, o sea, al final ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Lo que mandan son los números siempre, ¿vale, Felipe? Y yo lo que me estoy dando cuenta que evidentemente estamos, pues eso, mayo, abril, mayo salen los resultados. Han sido muy positivos para todas las compañías de seguros porque, bueno, no dejan de ser negocios y nosotros nos alegramos. ¿Qué pasa? Que en un porcentaje alto también son a costa de, lamentablemente, de sus propios clientes, no solo por pagar la póliza, sino después cuando le toca a ellos pagar, pues que te mandan fuera y no pasa nada. Eso suele ser el primer problema. Y de todo esto, pues había una documentación que salió para Europa, que me imagino que seguirá en alguna mesa del Parlamento Europeo, pero vamos casi para un año y no tenemos noticias, al menos nosotros. No sé ustedes si han podido saber algo de este asunto. No, bueno, pues un poco como venimos comentando, gracias a ti, Antonio, esto lleva ya un año, es una comisión, todas estas cosas son muy lentas, hay mucho que investigar, supongo que tendrán que haber muchísima documentación, tendrán que indagar, por un lado, lo que dicen las aseguradoras en España y por otro lado, lo que dicen los talleres en España de este abuso y esta práctica que es una realidad que no es discutible de todas las aseguradoras de España, todas. Yo prácticamente a la semana tengo unas 5 o 10 reuniones con talleres, ¿no? Y de verdad, lo único que nos dicen es que cada vez va peor, cada vez el abuso de las aseguradoras hacia los talleres sigue aumentando. Se ve que la comisión pues todavía no les ha asustado, porque aquí ya sabes cómo es Ya. esto. Mientras no se ve al lobo venir, la gente está tranquilita. Ujú. Y las aseguradoras ganan muchísimo dinero. Sabemos que este año 2023 los talleres han perdido más dinero de lo que vienen perdiendo ya habitualmente, ¿no? Muchos han planteado cerrar porque no les interesa. Conozco un taller que tenía chapa y pintura y mecánica y ha dejado la chapa y pintura y me dice, yo solo me dedico a la mecánica, no quiero saber nada de aseguradoras, ¿no? Claro. Curiosamente, nos ha tenido que contratar porque ha tenido un problema con su seguro de la nave y no le quieren cubrir, ¿no? Me decía, me he querido ir de las aseguradoras y ahora pues te tengo que contratar por este problema. Pero es un abuso, Antonio, que gracias a vosotros y gracias a tu programa estás dando mucha difusión, que estamos de verdad convencidos que la Comisión tendrá que tomar grandes medidas para que esto no siga pasando. Bueno, y esto es en Europa, Felipe, pero fíjate tú lo que son las cosas si sacamos Europa ahora, porque estos días pasados el Supremo abre la puerta a analizar la transparencia en los contratos de seguros. O sea, esa famosa letra pequeña que es totalmente ilegible, que tú y yo llevamos hablando años de ella, que Sí. nadie ve el anexo de las 48 o 74 páginas que te dan con la póliza, que son tan pequeñas que es imposible leerlas. Pero bueno, el Supremo abre la puerta a analizar la transparencia en los contratos de seguro, ¿no? Y claro, y pues no sé esto cómo estará el lobby asegurador con esta noticia, si el Supremo realmente se pone a ver esto o esto va a ser una cosa más como Europa, de que quede en algún despacho, en alguna mesa sobre una bandeja de donde se pone salidas y entradas. En la bandeja de entrada quedaría hasta luego, ¿no? Claro. Bueno, esto, por desgracia, es una muy buena noticia, pero como bien sabes y bien venimos muchos años denunciándolo, es una práctica habitual, igual que ha hecho el mundo de los bancos, ¿no? Y va a seguir. Al final, quien tendría que tomar cartas en este asunto sería la Dirección General de Seguros,
y todos sabemos quién gobierna eso. Entonces, al final, no va a pasar nada. Las aseguradoras van a seguir abusando. La gente confía, además, en sus representantes, en la compañía de seguros. Y un ejemplo para que la gente entienda qué es esa letra pequeña. La gente que tiene, por ejemplo, pues un accidente con animales cinegéticos y sabe que lo tiene contratado en la póliza, o la gente que tiene su póliza con todo riesgo o daños propios. Vale, ¿qué es lo que se encuentra la gente? Bueno, cuando tiene un accidente algo importante, se encuentra con que de repente su coche, que a lo mejor en el mercado, para tener exactamente el mismo, con los mismos kilómetros, el mismo acabado, pues cuesta 10.000 euros. Y la letra pequeña, esa grandísima, preciosa letra pequeña, lo que viene diciendo es que se va a pagar por una cosa llamada gamba, que es un abuso. Y esto hay que dejarlo claro, un abuso El de la famoso libro de las intencionalidad. tasaciones. Efectivamente, pero que está totalmente obsoleto, no tiene nada que ver con la realidad de mercado y es un interés de las aseguradoras, y esto desde palabras lo digo con todo el respeto, pero esto es un engaño, ¿vale? Esto es la famosa letra pequeña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contratamos un daños propios o todo riesgo, o cuando contratamos animales cinegéticos, lo que queremos es que nos dejen el coche tal y como estaba antes. No que nos pongan un mejor coche de 20.000 euros y cuesta 10.000, pero queremos que nos lo pongan. ¿Y qué hacen las compañías? Que tu expectativa de que tener lo que tenías antes del maldito accidente no se cumple. Y te van y te dicen 5.000. Y te dicen, no, es que usted firmó y puso ahí el sello. Mal, mal. Claro. Hay que leer las cosas. Y si no lo leemos y no nos lo dan para leer, no lo firmemos. Esto es un consejo porque las compañías de seguros van a seguir abusando con esto. No todas, pero casi todas. Bueno, pues yo ahora antes de finalizar lo que quiero es aclarar, como aclaro siempre, Felipe, que yo no tengo nada en contra de las compañías de seguros y si lo tengo acudiré a, por ejemplo, a Compensator, ¿no? Pero está claro que nosotros estamos aquí para contar un problema, algunos de ellos que nos llegan a través, como decimos, de nuestro mail, del programa y con dudas, con preguntas y gente que quiere poner, pues, temas para que realmente haya otras personas que se identifiquen con el problema, ¿no? Y que no se quede ahí olvidado y lo demás. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, dándole a un poco de difusión. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos esa preparación y por eso tenemos el apoyo del gabinete de Compensator, ¿no? Porque hay gente que a veces me dice, oye, Antonio, tú, machos, ¿qué tienes contra las compañías? Yo nada, yo simplemente es informar de lo que está pasando, que para eso estamos. No nos consideramos un servicio público como tal porque es lo que hay, pero hay problemas que a veces hay que sacarlos a la luz. Y hay problemas que, como decimos, que a veces también se quedan, ¿no? En ese tintero. Y fíjate tú, a veces hay que hablar de temas. Esta pasada semana agredían a un perito también. Y el juzgado condenaba al taller o al señor que agredía al Sí, perito. sí. O sea que tampoco no estamos en contra de los peritos, ¿no? O sea, cada uno No, tiene que para estar en nada. su sitio. Lo que queremos es que las cosas se hagan pues en base a la ley que rige en el país, ¿no? Porque el caso este del perito que pasaba esta pasada semana, pues tampoco es permitible, ¿no? No, para nada. Cualquier uso de violencia lo vamos a condenar sin, bueno, sin ningún tipo de paliativo, ¿no? También habrá que reflexionar para que haya un taller que llegue a esa situación, qué presión habrá llegado a recibir. Y volvemos a decir, podemos pensar eso, pero no vamos nunca a excusar lo que ha hecho ese señor. La condena Claro, que le está bien hecha, porque no se puede agredir, ¿vale? Lo que la gente tiene que saber, los que tienen talleres, es que se pueden defender de forma absolutamente legal de un abuso de un perito, porque hay peritos y hay peritos. Entonces, claro, tenemos que saber diferenciar que cuando un perito se extralimita y va más allá, el del taller tiene muchas formas de ponerlo en su claro. sitio sin tener que usar para nada la fuerza que hoy en día sobra y el que lo use pierde la razón, ¿vale? Y eso hay que dejarlo claro. Pierdes la razón cuando tú usas la fuerza. Claro. Bueno, pues ya ve usted, don Felipe, lo que hemos charlado hoy, muchos temas que son candentes, que nos llegan y realmente que a veces lo comentas con gente y dice, es que yo tengo un primo, un cuñado, un sobrino, un pariente, un vecino que le pasó este tema. O sea, que al final esto es la ley de la calle, ¿no? Que está ahí y lo bueno es nunca, sobre todo nunca, que es lo que recomendamos aquí, nunca quedarnos con la primera opción, ¿no? ¿Qué pasa? Que después la situación económica a veces
es la que es, y cuando nos ofrecen algo, pues si estamos caninos o llevamos tiempo de baja o llevamos tal, ¿qué hace el cliente, Felipe? Pues ya quiere cobrar algo, ¿no? Ese es el problema. Efectivamente, y eso es una de las partes que las aseguradoras están abusando e intentando, pues bueno, aprovecharse que las circunstancias son estas. Pero insistimos desde Compensator, hay muchas formas de poder solventar problemas y nosotros los españoles tenemos que aprender a defendernos, creer en la justicia. Desde Compensator lo venimos diciendo. A nosotros cuando nos preguntan cómo pensáis vosotros los juzgados después de tantos años peleando con las compañías de seguros, y yo os digo, lo digo claramente, no podemos nunca decir que esto está ganado, jamás lo diremos, pero sí podemos decir que la justicia en España funciona, ¿vale? Habrá sentencias que no compartamos, claro, pero en mayoría, vamos, están dándonos la razón y por eso nos seguimos creciendo y por eso seguimos empujando a la gente a defenderse, porque merece la pena. Claro que sí. Pues don Felipe Viso, CEO de Compensator, Defensa Legal, muchísimas gracias por su aportación como siempre y seguiremos charlando las próximas semanas de más casos que nos lleguen a nuestro pequeño consultorio virtual. Un abrazo. Igualmente, Antonio, y a todo tu equipo. Un saludo. El Concello Ourensano del Barco de Valdeorras acoge el fin de semana del 28 y 29 de septiembre el Enduro o Barco, Copa Diputación Enduro organizado por la Liga Galega da Moto de Campo. Después del parón veraniego, de nuevo las motos y riders se pondrán en marcha en un fin de semana de mucha acción en la comarca pizarrera. La competición estará enmarcada como en anteriores ediciones en las pruebas de la Liga Galega da Moto de Campo y constará de 3 modalidades diferentes. En la jornada del sábado, la carrera ya habitual para los más pequeños, una modalidad infantil que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión serán casi un medio centenar de pilotos los que se acercarán al Concello del Barco y disfrutarán de un recorrido adaptado para ellos. El domingo, con una jornada de más de 5 horas por delante, será el turno de las especiales más técnicas y complicadas destinadas para los riders de las otras categorías, pasando hasta 5 veces por alguna de ellas. Aquí los primeros espadas del enduro regional y nacional en las categorías élite y open acometerán las 2 complicadas y difíciles especiales que la organización les ha preparado en este fin de semana endurero. Prueba a prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son casi los 200 inscritos de esta prueba, y es que aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutarán de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía de la provincia de Ourense, casi tocando Castilla y León. Los vehículos Premium Selection de Celta Motor patrocinan esta sección. Una de las grandes joyas del centro histórico Fiat ha sido uno de los grandes protagonistas en el 125 aniversario de la marca. No cabe duda de que el Fiat Mefistófele lo merece, y es que hablar del Fiat Mefistófele es hablar de su creador, el británico Ernest Eldridge. En aquella época, los Gentleman Drivers no disponían de un equipo de ingenieros y diseñadores trabajando para conseguir la aleación más ligera o el coeficiente aerodinámico óptimo. En 1921, siguiendo este proceso, desarrolló un automóvil que, gracias a un motor de 240 caballos procedente de un avión, fue capaz de alcanzar los 150 km por hora. Eldridge confió en la tecnología Fiat de la época comprando un Fiat SB4, un coche de competición de 1907 ya desfasado, y consiguiendo el propulsor Fiat A12. Encajar semejante mole en la parte frontal de un vehículo no iba a ser una tarea fácil. En el apartado mecánico modificó los cilindros para dotarles de 4 válvulas con bujías Magneti Marelli, mientras que para la carrocería utilizó los restos de un autobús londinense accidentado.
El resultado, un auténtico monstruo capaz de desarrollar 350 caballos a 1800 revoluciones por minuto y de producir un ruido infernal, lo que le valió el apodo de Mefistófeles. El Mefistófeles pronto llamó la atención. Delage, una marca especializada en coches de carreras, y su piloto estrella, René Thomas, lo retaron a un duelo para intentar batir el récord del mundo de velocidad. Su arma, el Delage V12 La Torpille de 350 caballos. El 5 de julio, el Fiat Mefistófeles consiguió el récord mundial en pista de tierra, alcanzando los 230,55 km por hora. Pero sus contrincantes reclamaron el título por no disponer de marcha atrás, un requisito para homologar la plusmarca. Al día siguiente batirían el récord con 230,63 km por hora. Esto no desanimó a Eldridge, que con la ayuda de un herrero local logró incorporar un dispositivo de marcha atrás para su bólido. Con esta modificación volvió a la carrera el 12 de julio y saboreó su revancha, 234,98 km por hora, una cifra que le haría entrar en la leyenda. Ponemos punto y final al programa de hoy, amigos, y estamos convencidos de que os habrá gustado. Volvemos en 7 días con más información del mundo del motor. Hasta entonces, sed sobre todo muy felices y muy prudentes en la carretera.